Estimados hermanos, muy buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. Estamos viviendo tiempo algo tenso como nación. Sin embargo, como en la iglesia debemos tener la capacidad de guardar la calma. Como podemos notar, actualmente se vive una polarización en el país, lo cual por ningún motivo debería influenciar en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todos debemos estar unidos como hermanos, orando a favor del país. Si bien todos nosotros tenemos una nacionalidad terrenal, por sobre todo tenemos una nacionalidad celestial. Somos peregrinos que estamos camino a la ciudad de Dios. Ahora bien, siendo peregrinos en este mundo, ¿cómo deberíamos conducirnos? Un peregrino celestial no se compromete con el mundo, ni se vuelve amigos del mundo. Como está escrito en Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 4, dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». No podemos tener un compromiso con este mundo y simultáneamente con Dios. No podemos tomar con una mano al mundo y con la otra a Dios, porque el mundo y sus deseos se contraponen a Dios. Leamos en Romanos capítulo 8, versos 7 y 8, dice: «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios». Con esto podemos concluir que todo verdadero cristiano no puede tener un compromiso con Dios mientras tiene un compromiso con los placeres de la carne. La Biblia indica que si vivimos en un cuerpo carnal, no por eso debemos ceder a todas sus apetencias, sino que por medio del Espíritu debemos tener dominio propio para conducirnos según la verdad de Dios. Si comprendemos ambos pasajes bíblicos, entenderemos por qué motivo no podemos ser amigos de Dios y a su vez amigos del mundo. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, le dio toda una serie de leyes y ordenanzas, esperando así que el pueblo de Israel pueda vivir con justicia. En Deuteronomio capítulo 4, versos 6 al 8, dice: «Guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta». ¿Por qué? ¿Por qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros?
Sin embargo, sabemos que gran parte del pueblo de Israel terminó olvidando lo que Dios le había mandado y eso los terminó llevando a perecer como nación. En Deuteronomio capítulo 7, versos del 1, verso 3, verso 7 del 1 al 3. Y dice, cuando Jehová Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Geteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás con ella misericordia. Y no emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué Dios le daría esta advertencia u orden a su pueblo? En los versos 4 y 5 nos indica el motivo. Dice, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Si bien los niños suelen tener cierta inocencia en sus actos, existen diversos estudios que indican que los niños son propensos a inclinarse a lo malo. Por ese motivo, los padres necesitan cumplir un rol protagónico en la educación de sus hijos para que, llegado el momento en que los pequeños deben socializar en este mundo, ellos puedan mantener sus principios y tener una buena conducta. Dios miraba al pueblo de Israel como un padre observa a su niño pequeño. Por supuesto, Dios conocía con exactitud la tendencia del ser humano. Por ese motivo, les ordenó a no vincularse con las otras culturas y costumbres, porque al igual que los niños, en ese entonces el pueblo de Israel era como un niño, pues recién había surgido como la nación de Dios. Pero el pueblo de Israel terminó dejando de lado lo indicado por Dios y finalmente vivió siguiendo la cultura y costumbre de las naciones que se oponían a Dios. Por lo tanto, el mismo juicio que vino sobre esas naciones cayó sobre los descendientes de Israel. Por supuesto, el juicio no vino de inmediato. En la Biblia podemos leer cómo Dios, con suprema bondad, fue educando a la nación de Israel. Aun cuando ellos cometían errores, Dios los corregía y los continuó educándolos, porque comprendía que aún eran pequeños. Pero cuando la obstinación y la crueldad de la nación de Israel llegó a un límite, Dios los castigó severamente. Y finalmente, cuando el pueblo de Israel expresó con plena conciencia su rebeldía y rechazo a Dios, entonces inminentemente recibieron el juicio divino. Ahora bien, ¿por qué Dios
le pediría al pueblo de Israel que se cuide tanto de las culturas y costumbres de las otras naciones? ¿Acaso solo era para que no reciban el juicio de Dios? Por supuesto que no. Más allá de evitar un juicio, Dios quería que ellos experimenten la plena satisfacción de vivir en santidad, de ser un pueblo especial. En Deuteronomio capítulo 7, verso 6, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ser un pueblo especial guarda relación con ser un pueblo santo. Es decir, Dios escogió a la nación de Israel para que sea un pueblo especial. Pero, naturalmente, el pueblo especial debía ser un pueblo santo. En Deuteronomio capítulo 7, versos 7 y 8, dice: no por ser vosotros que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a nuestros padres. Os ha sacado Jehová con su mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí Dios nos deja una clara lección de lo que implica amar a alguien. Dios vio en Israel a un pueblo pequeño e insignificante. Sin embargo, Dios amó a sus padres y les hizo una promesa. Teniendo presente esa promesa, Dios tomó la decisión de tomar al pueblo de Israel como nación especial. Tomó la decisión de amarlo hasta el final. Quizá podemos preguntarnos, si Dios los amaba tanto, ¿por qué razón terminó permitiendo que sean destruidos? Podríamos indicar una gran variedad de razones, pero quizá la principal es que el pueblo de Israel se convirtió abiertamente en enemigo de Dios. Dios, antes de castigar, primero advierte, luego comunica las razones de su castigo, y si las personas no entienden a las palabras de Dios, entonces se aplica el castigo, no con la finalidad de destruir, sino con la finalidad de hacernos madurar en el espíritu y volvernos a Él. Sin embargo, si insistimos obstinadamente en hacer lo injusto o malvado, entonces estaríamos convirtiendo abiertamente en el enemigo de Dios. Por lo tanto, el juicio reservado para los enemigos de Dios eminentemente vendrá sobre nosotros. Por este motivo, podemos leer en la Biblia cómo Dios constantemente advirtió al pueblo de Israel sobre la importancia de guardar su mandamiento. Porque Dios no tendrá por inocente a los culpables, sino en su debido tiempo recibirían la retribución por sus maldades. Estimados hermanos, en la comunidad cristiana es conocida la historia del pueblo de Israel. Sabemos que Dios llegó al punto de entregarse a sí mismo para hacer volver a su pueblo de su mal camino. Sin embargo, Israel como nación no le prestó atención a lo que
a lo que Dios estaba haciendo por ellos. Y hasta la actualidad, Israel sigue asumiendo que es un pueblo especial, un pueblo amado por Dios, pero no comprende lo que Dios ya hizo por ellos. Pero estamos seguros que llegado el tiempo establecido por Dios, la luz del Evangelio resplandecerá sobre toda la nación de Israel. Ahora bien, Dios mostró la magnitud de su amor y la verdadera intención de su corazón. Cuando llegado cierto momento, un pueblo que no era considerado como pueblo especial, ni era pueblo considerado santo, terminó conociendo al Dios de Israel. Leamos en Romanos capítulo 9, versículos 25 y 26. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Dios, por medio de la fe en Jesucristo, nos ha permitido ser parte de aquel pueblo especial al que Él ha decidido amar. Esto es algo por lo cual debemos estar eternamente agradecidos. Pero es necesario que también prestemos atención al pueblo de Israel, ya que ellos terminan siendo una referencia clara de que Dios dará a cada uno conforme a sus obras. Y que si bien la misericordia de Dios brindará oportunidad a su pueblo especial para que se vuelvan a Él, nosotros no debemos tomar la misericordia de Dios como motivo para hacer lo malo, pensando que Dios en su misericordia sí o sí nos salvará. Porque sabemos el fin que tuvieron todos los israelitas que se rebelaron contra Dios. En Romanos capítulo 11, versos 21 y 22, haciendo la referencia a cómo la nación de Israel terminó siendo apartado de Dios, Pablo dice, bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberzcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Esto no debe producir miedo en nosotros, porque la advertencia de Pablo no busca hacernos vivir con miedo, sino que Pablo decía que no malinterpretemos el amor de Dios. Todo lo contrario, él desea que comprendamos el amor de Dios y lo valoremos. Porque el pueblo de Israel terminó padeciendo porque no comprendió ni valoró el amor de Dios. Esta misma advertencia nos la dice el escritor del libro a los Hebreos. En capítulo 10, versos 28 al 31. Dice, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por la inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al
espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Aquí también, la finalidad no es producir miedo, sino comprender cuán grande es el amor de Dios para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y valorando ese amor, debemos vivir cada día de nuestra vida, estimados hermanos, como está escrito en la Biblia y como indicó el pastor Pedro el domingo pasado, nosotros no sabemos la fecha exacta en que vendrá el Señor Jesús, pero los tiempos y los sucesos nos permiten tener una referencia de cuán cerca está ese magno acontecimiento. En Lucas capítulo 12, versos 54 al 56, dice Lucas: decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hace calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Nosotros debemos poder reconocer el tiempo que estamos viviendo, no para asumir una posición especial previa a la venida del Señor Jesús, sino que nuestra posición y estilo de vida debe ser la de todo hijo de Dios, integrante de la nación santa y amada por Dios. Con esto intento decir que los cambios en nuestra vida no deben darse solo porque entendemos que el tiempo del retorno del Señor está cerca, sino que debe darse porque ya hemos recibido el amor de Dios. Es el amor de Dios y el amor a Dios lo que debe sostenernos y generar en nosotros cada día una mayor madurez espiritual y semejanza a Cristo Jesús. Para culminar, quisiera retomar el punto inicial del mensaje de hoy. Todos nosotros somos peregrinos, somos miembros de la familia de Dios. Y al igual que Dios le pidió al pueblo de Israel que sean santos en toda su manera de vivir, nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. En 1 Pedro capítulo 1, versos del 13 al 17, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis del Padre a aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vivir en santidad no es algo que nos deba llenar de orgullo o arrogancia. Es algo que naturalmente debemos realizar
durante toda nuestra vida cristiana. Valorando el sacrificio del Señor Jesús, debemos vivir como Él vivió. Está escrito que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Por lo tanto, siendo más que vencedores, no podemos mantener una actitud de perdedor. No debemos permitir que sean los deseos de la carne y la cultura del mundo lo cual rige nuestra vida, porque con nosotros está el Espíritu de Dios y tenemos una cultura celestial que debemos presentar en medio de esta generación. Eso no nos debe llenar de orgullo o arrogancia, porque es algo que naturalmente debemos hacer. Estimados hermanos, si nosotros estuvieras a punto de morir debido a que llevamos una vida descuidada, pero uno de nuestros amigos que llevó una vida honorable da su vida por nosotros para salvarnos, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Acaso nos llenaríamos de orgullo o arrogancia? ¿Pensamos que somos simplemente especiales? Por supuesto que no. Quienes son sensibles a la bondad y entienden el valor del amor, naturalmente van a honrar a su amigo viviendo vidas honorables. No por obligación o por el qué dirán, sino como una reacción natural ante el evidente amor que han recibido. Así también nosotros debemos vivir honrando el sacrificio del Señor Jesús. Hoy he querido compartir sobre la visión primigenia que Dios tuvo respecto a la nación de Israel. Dios los escogió por amor a su Padre y también porque tomó la decisión de amarlo y hacer de ellos un pueblo especial. Sin embargo, ellos no comprendieron el amor de Dios y manifiestamente se convirtieron en sus enemigos. Ellos no escucharon la palabra de Dios, ni le prestaron atención cuando Él les dijo que se aparten del mundo y su cultura, porque los llevaría a apartarse de Él. Ciertamente, Dios tiene un plan especial para la nación de Israel, al cual Él escogió y amó. Por lo tanto, estemos atentos a lo que sucede en Israel. Sin embargo, hoy especialmente he querido que tengamos presente que por la gracia de Dios, nosotros hemos venido a ser parte del pueblo especial, del pueblo santo. No por ser físicamente descendientes de Abraham, pero sí porque hemos creído en la simiente de Abraham, en Cristo Jesús, en quien sería bendita todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, siendo parte de la familia de Dios, vivamos como integrantes de la familia de Dios y ciudadanos del reino de los cielos. Eso no significa que viviremos aislados del mundo, porque día a día convivimos en este mundo. No obstante, aunque vivamos en este mundo, vivamos bajo los principios de Dios, guardándonos de todo aquello que está corrompiendo a las naciones. Dios los bendiga, hermano. Ahora oremos meditando en el mensaje que he compartido. Gracias, Padre. Te damos las gracias por el mensaje
para que meditemos como hijos de Dios y peregrinos en este mundo. Tenemos el compromiso con Dios, nuestro Padre, de vivir agradándole por medio del Espíritu y dominio propio para caminar conforme a la verdad de Cristo. Sigamos experimentando la plena santificación de vivir en santidad. Santo es nuestra manera de vivir, porque Dios nos ha escogido para que seamos especial para Él en Jesucristo, nuestro Redentor. Y somos más que vencedores, ciudadanos del reino de los cielos. Viviendo como integrantes de la familia de Dios. Amén.